La batalla de Ituzaingó, señores, entre Argentina y Brasil, en este contexto, ¿no?, de la guerra del Brasil, la guerra de las provincias orientales, ¿no?, de la independencia de Uruguay. Entonces, bueno, retomamos el hilo de la batalla de Monte Santiago y el resto de vídeos que hice sobre la serie de esta guerra del Brasil, ¿no? Entonces, bueno, decir que a pesar de la pequeña victoria brasileña en Monte Santiago y a pesar de su superioridad numérica en el mar, pues el Imperio del Brasil no había podido, no se lo había arreglado para decidir la guerra con su superioridad marítima. Entonces las batallas continuarían por tierra. Entonces, en este contexto, se iba a dar la batalla de Ituzaingó en febrero de 1827. Vamos a decir que el ejército argentino del general Alvear, operando contra los brasileños, pues había obtenido la victoria, sí, en dos batallas pequeñas, batallas de Bacay y Ombú, en dos escaramuzas, y luego había iniciado una retirada, ¿no? Una retirada atrayendo al ejército imperial brasileño del marqués de Barbacena a la orilla, sí, del río Santa María, ¿no? Entonces, bueno, los brasileños iban persiguiendo al ejército argentino. Los argentinos eran casi 8.000 hombres, eran un poco superiores en número, factor que los brasileños desconocían. Entonces, bueno, los argentinos eran casi 8.000 hombres y 16 cañones. Los brasileños eran 6.300 hombres y 12 cañones. En ambas fuerzas había más proporción de caballería que de infantería. La predominancia tanto en número como en importancia de la caballería en ambos bandos sería una constante en esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la batalla en sí, decir que, bueno, el ejército argentino se estaba retirando, ¿no? Después de las pequeñas escaramuzas ganadas, se estaba retirando y los brasileños estaban persiguiéndolo. Los brasileños estaban en tres grupos, en tres columnas, persiguiéndolo y estaban, pues, en modo persecución. No estaban aún preparados para un combate igualado, ¿no? Aparte que desconocían la dimensión exacta de las fuerzas argentinas. Entonces, bueno, cuando las dos fuerzas se encontraron, pues los argentinos habían escondido parte de su caballería con el terreno. Entonces, la caballería oculta en el flanco derecho argentino, oculta en el terreno, ataca a la del flanco izquierdo brasileño y lo obligó a retirarse. Entonces, viendo eso, en el flanco opuesto, la caballería brasileña del flanco derecho brasileño, al ver el desastre en el otro flanco, pues también se retiró. Entonces, con ambos flancos brasileños en retirada desde el principio, pues la infantería, la columna central brasileña de infantería, quedó aislada y sola. Esta columna de infantería tenía una gran proporción de mercenarios austriacos y alemanes, ¿no?, como anécdota. Entonces, la infantería brasileña en el centro, la infantería imperial, pues estaba empezando a ser rodeada y resistió varias horas, pero al final, pues ante el temor de que le cortaran del todo la retirada y terminaran de completar el cerco, pues también se retiró, ¿vale?, después de varias horas de lucha. Y bueno, pues los brasileños sufrieron 200 muertos, 90 heridos, un cierto número de prisioneros, y 10 de sus cañones fueron capturados. Aparte de que también se les capturó bastante impedimenta e incluso una partitura para componer una canción que supuestamente iba a conmemorar la victoria brasileña, ¿no? Victoria que no se produjo al final. En cuanto a los argentinos, tuvieron unos 50 muertos y unos 250 heridos. Aún así, pues la retirada forzosa de los brasileños, unido a la captura de los cañones y de bastante material de impedimenta, hizo que fuera una victoria argentina claramente, ¿no? Aún así, la victoria no se aprovechó tanto como podía haberse hecho, porque no se persiguió al enemigo en retirada y los argentinos y los orientales perderían así la oportunidad también de infligir el golpe decisivo a la guerra, ¿no?, de infligir el golpe decisivo al Imperio del Brasil. Entonces, bueno, la guerra, a pesar de esta victoria en Ituzaingó, pues la guerra del Brasil aún se prolongaría un poco más. Así que nada, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.